empezar, ya son y 5, va a entrar más gente seguramente después. Hoy es la última clase teórica, entra alguien más, donde vamos a ver, no sé qué módulo es, creo que es el 12, que es algunas visiones feministas sobre la ciencia, ¿sí? Es el último módulo teórico. Espere que entre alguien más. La semana que viene vamos a tener una clase, pero de repaso, ¿sí? Esperen que ya les digo cómo va a ser. Igualmente lo voy a escribir en el foro después. Esperen que admito más gente. Una clase de repaso la semana que viene, ¿sí? Que va a ser el martes 6. Después viene el feriado del 9 de julio. Y después viene la última semana antes de que termine el cuatrimestre, donde se van a habilitar a partir del lunes 12 hasta el jueves 15, que termina el cuatrimestre, todas las evaluaciones nuevamente para aquellos que no pudieron hacer alguna, ¿sí? O sea, esto no quiere decir que puedan volver a hacer alguna que ya hicieron, pero si alguno no hizo alguna, bueno, para completar la cantidad que se necesitan para dar el final, bueno, ahí se van a volver a abrir para dar. Y la semana que viene, entonces, vamos a tener el martes una clase de repaso, que va a ser la última, ¿sí? Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Yo lo que hice con este módulo, que es un texto, ¿sí? Escrito por una docente de la cátedra, Mariana Córdoba, hice una especie de resumen, que no me pidan que se los pase porque no corresponde, pero como para ir leyendo, ¿sí? Y por ahí, a lo que está resumido, pero por ahí ampliando, y cualquier duda, bueno, o comentario, ustedes me la puedan hacer. Así que ahora paso a compartir pantalla, que les voy a pedir me confirmen si la ven. Estoy con un problema en la vista espantoso, así que puedo llegar a hacer cualquier cosa. A ver, compartir una ventana. No, cancelar, no. A ver, compartir una pestaña. A ver si por ahí es. Acá está. Compartir. ¿La ven? ¿Ven el texto? Sí, sí, se ve. Sí, profe. Bien, bueno. Entonces, vamos a empezar a leer. A ver, me parece que alguien quiere unirse. Sí. Vuelvo a esta pantalla. Bueno, entonces, este texto, esperen que siga entrando gente. Este texto se llama Visiones feministas sobre las ciencias y análisis de una anomalía. Esto quiere decir que el texto se va a referir a una visión feminista sobre la ciencia y después se va a comentar o se va a relatar el caso de algo que se podría llamar en ciencia una anomalía, que sabemos que una anomalía es algo que contradice lo que sostiene una teoría, ¿no? Entonces, acá dice, en la práctica de las comunidades científicas, ¿sí? O sea, que la práctica de las comunidades científicas se desarrollan en un determinado contexto social, cultural, político y económico. Esto es más o menos lo que planteaba Kuhn cuando hablaba de la cosmovisión, ¿sí? ¿Se acuerdan que Kuhn hablaba de un paradigma que era lo que gobernaba de alguna manera la forma de hacer ciencia en un determinado momento,
las hipótesis básicas, la forma de experimentar, etcétera, etcétera, pero que era específico de la actividad científica. Pero que esta actividad científica se daba justamente en un contexto social, cultural, político y económico que de alguna manera determinaba e influía también en el quehacer específicamente científico. Y a esto que iba por sobre el quehacer científico, o sea, por sobre el paradigma, Kuhn lo llamaba cosmovisión. Cosmovisión sería la influencia de estas cuestiones, el contexto social, cultural, político y económico, que también determinan de alguna manera qué es lo que puede ser un problema científico, o sea, algo de lo que la ciencia se ocupe, se puede ocupar, y algo que queda por fuera, ¿sí? Entonces, dice, muchos estudios han insistido en la importancia de atender a todos esos factores, o sea, los factores que van más allá del quehacer científico específicamente, que generalmente son considerados extracientíficos, o sea, no específicos de la ciencia, y que son importantes cuando reflexionamos acerca de la ciencia, o sea, pensar en estos otros factores que trascienden la actividad científica, pero que la determinan de alguna manera. Después dice, las filósofas feministas a lo largo del siglo XX han analizado múltiples aspectos de la ciencia, atendiendo a los factores extracientíficos, o sea, estos factores que van más allá de la ciencia, pero que tienen que ver con ese momento social, histórico, político determinado. O sea, las filósofas a lo largo del siglo XX han hecho hincapié en que había que atender a estos factores extracientíficos y entre ellos, muy especialmente, a los valores relativos a las cuestiones de género. En términos generales, estas relaciones incluyen las diferencias que las sociedades consideran que existen entre varones y mujeres. Esperen que estoy con mi cafecito que hace frío. Las relaciones de género también configuran un estado de cosas que margina las identidades de género disidentes. ¿Esto qué sería? Las que ya no son varones o mujeres, sino aquellas que son disidentes, ¿sí? Las margina. Admito a alguien más. O sea, vuelvo, las relaciones de género también configuran un estado de cosas que margina las identidades de género disidentes y las disidencias sexuales. Se afirma que dichas relaciones configuran un sistema de género que algunas autoras denominan patriarcado y otras sistema sexogenérico. El sistema de género es un sistema asimétrico, un sistema de poder jerárquico y opresivo. Hay ciertos grupos conformados por sujetos con privilegios y derechos que ejercen su poder de dominación sobre otros grupos. En aquel polo de la jerarquía se encuentra eminentemente, o sea, en lo más alto de la jerarquía se encuentra eminentemente el varón cisgénero. Este término cisgénero quiere decir, el varón cisgénero es aquel que se siente, se considera a sí mismo varón y coincide con el sexo biológico que le fue determinado al nacimiento, ¿sí? Eso sería un varón cisgénero, o sea, heterosexual, digamos, ¿no? Cisgénero blanco, de procedencia europea y propietario, ¿sí? Eso como en el polo más alto de la jerarquía. Y en el otro polo, en el más bajo, se encuentran, por supuesto, las mujeres, pero también otros sujetes,
está escrito de esta forma, minorizades, como indígenas, negros, trabajadores, lesbianas, homosexuales, personas trans y otros, otras, otres. A mí discúlpenme que me cuesta hablar en inclusivo, no por una cuestión de falta de ideología, sino porque es como que llevé muchos años de mi vida hablando de forma binaria. O sea, en el polo superior, el varón, sí, heterosexual, propietario, preferentemente de ascendencia europea, y en la escala inferior, las mujeres, las personas de otros géneros, indígenas, personas de raza no blanca. Y luego dice, respecto de la ciencia, atender a las relaciones de género permite comprender que las mujeres hayan sido históricamente excluidas de la práctica científica y de la historia de la ciencia, así como el hecho de que los roles y las diferencias de género asignados a varones y mujeres se suponen justificados por determinado conocimiento científico, ¿sí? Excluir de la ciencia históricamente a las mujeres se supone que está basado en un conocimiento, tiene un aval científico, ¿no? Dice, en el presente texto, el objetivo principal será formular algunas preguntas sobre la ciencia desde una perspectiva de género. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de los valores relativos al género en la práctica científica? ¿Hasta qué punto estos valores influyen en las distintas etapas de la investigación científica y en las propias teorías? Si hay una influencia contextual importante, entonces la experiencia, observación y experimentación y la lógica son los únicos factores o los más relevantes a la hora de analizar el conocimiento científico. ¿Qué beneficios conllevaría atender a los valores contextuales y en particular a los relativos al género? ¿Sí? Acá lo que está diciendo, acá esto está un poquito más abajo, lo que estoy leyendo de un papel, a ver si puedo bajar esto, estaría por acá, esto no sé cómo sacarlo, bueno, entendido. Lo que está diciendo acá en este párrafo es si estos valores de sexo, si donde teóricamente y con cierto basamento científico se privilegia la actividad masculina, ¿sí?, sobre la femenina, no deberían tenerse en cuenta, ¿sí?, a la hora de analizar una teoría científica. Si alcanza con la observación y con la lógica y con la experimentación para dar cuenta de la actividad científica, o sería interesante, ¿sí?, analizar estas otras cuestiones contextuales, ¿sí?, que tienen que ver con el contexto que rodea a la ciencia, para ver si no intervienen de alguna manera en el desarrollo de una teoría científica. ¿Sí? Cualquier cosa que no vayan entendiendo, habiliten el micrófono porque no puedo ver el chat mientras comparto pantalla y me dicen. Bueno, después dice el carácter situado del conocimiento. Dice, aquello que motiva la investigación es un problema, es un determinado problema científico. O sea, vuelvo a Kuhn. Cuando vimos a Kuhn, vimos que la realidad era mucho más amplia, ¿sí?, que aquello que es estudiado por la ciencia, ¿sí?, que la ciencia se dedica a los problemas científicos, ¿sí?, pero
Eso no quiere decir que no haya más cosas en la realidad. Simplemente hay más cosas, pero la ciencia entiende que no son objeto de estudio, no son problemas científicos, porque la ciencia no puede dar cuenta, ¿sí?, de esas cuestiones, ¿sí? Yo les ponía como ejemplo, qué sé yo, la vida después de la muerte, qué sé yo. No hay forma de saber si hay, no hay, qué pasa, si, qué sé yo, universos paralelos, ¿sí? No hay forma de experimentar, de observar. Si bien eso matemáticamente, bueno, habría que leer un poco a Stephen Hopkins, que ya se animaba a hablar de esto, ¿no?, de los universos paralelos. Pero bueno, con respecto al tema de género, si no sería, si basta, ¿sí?, para entender a la ciencia, con entender que la experimentación, la observación y la lógica, bueno, son la base del conocimiento científico, y no ver estos problemas contextuales, que hacen que algunas cosas por ahí no se las consideren problemas científicos y queden por fuera. Después dice, el carácter situado del conocimiento, voy a bajar un poquito. Ah, no lo puse como subtítulo. Ah, sí, acá está, el carácter situado del conocimiento. Aquello que motiva la investigación es un determinado problema científico, es lo que estaba diciendo recién. Sin embargo, toda investigación, esperen que entre alguien más. Sin embargo, toda investigación no está precisamente guiada por el mismo. O sea, una investigación no está precisamente guiada por el problema científico, sino más bien por la hipótesis o conjetura a partir de la cual el investigador recolecta datos relevantes y descarta otros irrelevantes. O sea, cuando se va a estudiar algo, hay una recolección de datos, ¿sí? Y en esa recolección de datos hay una selección. Bueno, esto es relevante, esto es importante, ¿sí?, para estudiar científicamente algo, y esto lo dejo de lado porque me parece irrelevante, ¿sí? No lo elijo, no me aporta, no me suma, ¿sí?, a un conocimiento científico. O sea, ahí habría cierta selección de lo que es relevante y lo que es irrelevante por parte del científico, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, se hace una hipótesis o conjetura científica. Hay un autor que dice, los hechos o hallazgos empíricos, o sea, los hechos fácticos, por tanto, solo se pueden cualificar como lógicamente relevantes o irrelevantes por referencia a una hipótesis dada y no por referencia a un problema dado. O sea, esto lo que quiere decir es, para yo decidir qué datos o qué elementos son relevantes para mi estudio y cuáles dejo de lado por irrelevantes, ¿sí? Esto ya presupone una hipótesis previa, ¿sí?, acerca de esta clasificación. ¿Por qué considero yo que esto es relevante y lo considero como un hecho a tener en cuenta? ¿Y por qué considero yo que esto otro es irrelevante y son hechos que no me interesan, ¿sí? Esto ya conlleva una hipótesis previa acerca de lo que es importante y lo que no lo es. Después dice, en capítulos anteriores, se ha señalado que, en capítulos anteriores del programa, ¿no? En capítulos del programa de la materia, en capítulos anteriores se ha señalado que una vez que disponemos de una hipótesis, esta debe ser puesta a prueba. Hasta ahí entendemos. No tenemos una hipótesis, debemos ponerla a prueba a través de la consecuencia observacional. Entonces, en capítulos anteriores se ha señalado que una vez que disponemos de una hipótesis, esta debe ser puesta a prueba.
lo que generalmente se hace de modo indirecto, por medio de la deducción de consecuencias observacionales o predicciones, ¿sí? Dado el carácter general y o teórico de los enunciados a contrastar, ¿sí? O sea, esto nosotros ya lo sabemos, pero refrescamos. Nosotros tenemos una hipótesis y tenemos que ponerla a prueba. La ponemos a prueba a través de la consecuencia observacional. La consecuencia observacional la obtenemos como deducción de las hipótesis, como si las hipótesis fueran premisas de un razonamiento deductivo, que en realidad lo son, ¿sí? La conclusión de ese razonamiento deductivo es la consecuencia observacional. Y acá dice que a su vez la consecuencia observacional es una predicción, porque es lo que, según lo que dice mi teoría, lo que yo predigo o me anticipo a decir que va a ocurrir, ¿sí? Y acá dice, dado el carácter general y o teórico de los enunciados a contrastar. También habíamos visto que si yo tengo una hipótesis fundamental, digamos el primer enunciado, la hipótesis madre, esta hipótesis generalmente es teórica y en tanto ley es general, ¿vale? Para todos los casos de un cierto tipo, ¿sí? Y yo la pongo a prueba con un hecho, ¿sí? La ley se refiere a todos los casos, pero yo la pongo a prueba con un caso, por eso bajo de lo general a lo particular, y esa ley que es teórica, que habla de cosas que no son observables, las tengo que poner a prueba con algo que yo pueda observar, con un hecho de un caso. O sea, bajo de lo general y teórico a lo observable y singular. Y con ese elemento singular y observable pongo a prueba esa teoría. Obviamente la pongo a prueba muchas veces, ¿no es cierto? Pero cada vez que la pongo a prueba esa ley teórica, ¿sí? Con un caso particular que sea observable. Bueno, y dice, y se ha señalado también que en este proceso de contrastación, contrastar es contrastar la teoría con los hechos. Ojo esto en los exámenes, porque no aparece mucho en la bibliografía la palabra contrastación, pero anótense que contrastar es sinónimo de poner a prueba. O sea, cuando yo pongo a prueba una teoría, la estoy contrastando. ¿Y por qué se dice contrastar? Porque contrasto la teoría con los hechos. Entonces, se ha señalado también que en este proceso de contrastación, ninguna hipótesis se somete a prueba de modo aislado, pues toda hipótesis es acompañada por un conjunto de hipótesis auxiliares, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos las hipótesis fundamentales, las hipótesis madres. Esperen que entre alguien más. Y después de las hipótesis madres o de las hipótesis fundamentales, hay una serie de hipótesis que se llaman auxiliares porque auxilian o le sirven al científico para probar esa hipótesis fundamental. Pero esas hipótesis auxiliares son teorías, son sacadas de otras teorías que ya han sido, que ya se sostienen, digamos, ¿no? Que ya han sido puestas a prueba y se han corroborado muchas veces. Entonces, dice, ninguna hipótesis se somete a prueba de modo aislado, pues toda hipótesis es acompañada por un conjunto de hipótesis auxiliares, conocimiento que proviene de otras teorías previamente aceptadas, así como por enunciados que especifican determinadas condiciones de prueba, que serían las condiciones iniciales, ¿sí? Recuerden cuando vimos Mendel, las condiciones iniciales serían la plantita 1 tiene flores violetas, la plantita 2 tiene flores blancas, se cruzan la plantita 1 con la plantita 2, etc. Bajo un poquito más, pues estoy leyendo. Asimismo, se ha afirmado que toda observación está cargada teóricamente, ¿sí? Esto lo vimos. O sea, la observación no es objetiva. Cada observador
observa desde su subjetividad y es en base a lo que llamábamos, ¿se acuerdan? Hipótesis subyacentes, ¿sí? Entonces, asimismo se ha afirmado que toda observación está cargada teóricamente. Es decir, que no tenemos acceso a datos desnudos que provienen de nuestros sentidos, sino que la observación de entidades, o sea, de objetos, la observación de entidades es un proceso en el cual no ocurre que nuestra retina es afectada y luego dotamos de cierta interpretación a esos datos puros. Por el contrario, ver e interpretar configuran un solo acto que denominamos observar. ¿Sí? Recuerden el ejemplo que yo daba. Si estoy un 12 de diciembre, 31 de diciembre en Buenos Aires a las 12 de la noche y escucho explosiones, ¿sí? Ese estímulo, ¿sí? Yo entra no por la retina, por el oído, y yo lo observo y a la vez, o sea, a la vez que lo escucho, lo interpreto y lo observo como un festejo, una celebración. En cambio, si ese mismo sonido lo escucho en Irán, ¿sí? No lo voy a entender como una celebración, aunque quizás el estímulo que entre por el oído sea similar, ¿sí? Lo voy a interpretar de ese modo, y eso se debe a qué? A que la hipótesis subyacente es diferente en un caso y en otro. La hipótesis subyacente sería, ¿por qué lo interpretas de esta manera? ¿Sí? Y bueno, porque 31 de diciembre se festeja con fuegos artificiales. En el otro caso, ¿por qué lo interpretas de esa manera? Y bueno, porque estamos en Irán y hay un conflicto bélico. Bueno, en síntesis, ciertos supuestos, no necesariamente científicos, forman parte incluso de la propia observación. O sea, estas hipótesis subyacentes no son hipótesis que solamente tienen los científicos. Las hipótesis subyacentes las tiene cualquiera. De hecho, los ejemplos que doy, 31 de diciembre o estar en Irán, no necesariamente tienen que ser científicos, las personas que ahí están, ¿no? Bueno, en un sentido más general, se ha argumentado que la ciencia no podría entonces erigirse en una visión objetiva y universal de la realidad o de los determinados sectores de la realidad que cada disciplina investiga. Entonces acá se está poniendo con todo esto, cuestionando la objetividad y universalidad de la ciencia, ¿sí? Cada individuo observa de acuerdo a sus hipótesis subyacentes. Los científicos también son individuos, ¿sí? Al recolectar datos para crear una hipótesis, bueno, hay una hipótesis no necesariamente científica previa que hace que alguien decida que esto es relevante, que estos dos datos son relevantes para formular una teoría o hacer una investigación o una experimentación, y que estos otros datos no son relevantes, ¿sí? Esto parte de un juicio previo, ¿sí? La vez pasada hablábamos del prejuicio, ¿sí? No como algo negativo, sino como algo inevitable. Bueno, no es legítimo formular preguntas externas, por ejemplo, preguntar si algo existe, sino que toda pregunta sobre la existencia de entidades o la verdad de las leyes naturales puede formularse únicamente dentro de un determinado marco. ¿Esto qué quiere decir? Que algo exista o no exista, o que se lo pueda, sí, que algo exista o no exista, que se le dé existencia, digamos, no puede pensarse sino dentro de un marco teórico, de una carga teórica, de una hipótesis previa, ¿sí? Después dice más abajo, nombra justamente a Kuhn.
Kuhn profundizó esta mirada crítica respecto de la imposición de un paradigma sobre otro. Recuerdan que Kuhn decía que después de un periodo de ciencia normal venía una crisis y luego una revolución científica, ¿sí?, donde se cuestiona el paradigma anterior, y luego de esa revolución se vuelve a formar un acuerdo entre la comunidad científica y se vuelve a imponer un nuevo paradigma que gobierna la ciencia. Entonces, Kuhn profundizó esta mirada respecto de la imposición de un paradigma sobre otro con los factores históricos, ¿sí? O sea, Kuhn tiene en cuenta los factores históricos. Podemos preguntarnos entonces si, dada la carga teórica de la observación, así como si el condicionamiento que los paradigmas imponen, ¿sí?, no está también valorativamente cargado o influenciado por valores que a primera vista trascienden lo constitutivo de la ciencia. Esto es, ¿sí? Volvemos. Sí, cuando se vuelve a formar un paradigma, ¿sí?, por lo que venimos hablando de la carga teórica de la observación, que es totalmente subjetiva, que está valorativamente cargado, esto tiene que ver con los valores de ese momento social, histórico y de cada individuo, que a su vez tiene prejuicios, valores propios, mirada propia, ¿sí? Si esto que trasciende lo de la ciencia no es algo que también habría que considerar o analizar. Entonces dice, según se ha afirmado en capítulos anteriores, los valores extracientíficos, aquellos que trascienden la ciencia y tienen que ver con lo histórico, con lo cultural, según se ha afirmado en capítulos anteriores, los valores extracientíficos influyen en la adopción de ciertos supuestos. Estos valores influyen en la aceptación de algunas hipótesis y en el rechazo de otras. En ocasiones estos valores y compromisos influyen en el hecho de que algo sea siquiera pensable o imaginable para un científico en determinado momento dado, o que algo aparezca siquiera como un interrogante. O sea, esto lo que está diciendo en parte es lo mismo, que estos prejuicios o estos supuestos o valores culturales o sociales no influyen a la hora de que algo pueda ser siquiera pensado, ¿sí? No de excluido, porque para excluirlo hay que primero pensarlo. Si puede ser siquiera pensado, ¿sí? O directamente no constituye ni un interrogante. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, creo que de un texto que no fue obligatorio en este cuatrimestre, a partir de la teoría de Darwin, en el siglo XVIII, ¿sí?, cuando en universidades de Inglaterra y Alemania, porque es donde estaban las universidades más importantes, había teorías científicas que, basándose en la teoría de Darwin, no porque Darwin lo haya dicho, sino que interpretaban la teoría de Darwin, diciendo que, por ejemplo, había razas superiores y razas inferiores dentro de la especie humana, ¿sí? Incluso llegando a decir que la raza negra no pertenecía a la especie humana, ¿sí? Y esto, a ver, dicho en ámbitos académicos por científicos, bueno, era considerado conocimiento científico, pero no tenía un basamento científico de ningún tipo y no estaba en ninguna teoría. En la de Darwin jamás dijo eso, ¿sí? Pero esa teoría, digamos, pasaba por el sesgo de personas que tenían sus propios valores, sus propios prejuicios e interpretaban, ¿sí? Y decían esto desde un lugar donde, bueno, si lo dice desde tal lugar, bueno,
será, lo dice un científico, lo dice la ciencia, ¿sí? Como se tomaba como un saber científico. Bueno, la filosofía de la ciencia dominante hasta los años 60 consideraba que la lógica y la experiencia eran la marca fundamental del conocimiento científico, ¿sí? Lógica y experimentación, la base del conocimiento científico. Que no solo eran los únicos aspectos de la ciencia susceptibles de análisis filosófico, sino que eran los factores que también garantizaban la objetividad y la universalidad del propio conocimiento científico. O sea, que la experimentación y la lógica garantizaban que la ciencia fuera universal y objetiva. ¿Sí? Algunas corrientes de la nueva filosofía de la ciencia, entre ellos la propuesta de Kuhn, pusieron esto en cuestión, negando exclusividad a estos factores, sin dejar de reconocerles importancia. O sea, Kuhn tiene en cuenta los factores sociales, históricos, los valores, las creencias, la moral, la ética, ¿sí? Pero no es que deja de tener en cuenta o de considerar importante a la experimentación o a la lógica, sino que ya dice, bueno, no son los únicos valores que atraviesan el quehacer científico. Son importantes, ¿sí? Pero solamente con esto no me garantiza la objetividad de la ciencia, ¿sí? Reconocieron que el conocimiento científico tiene lugar en un contexto social, político, cultural, mucho más amplio, signado por valores de diverso tipo, desde compromisos políticos, intereses económicos, hasta modos de estructurar y categorizar la realidad, ¿sí? Valores acerca de la realidad, intereses económicos, políticos, etcétera. Bueno, y ahora viene, un poquito de agua, específicamente la crítica feminista. Bueno, no sé si estoy... Bueno, la crítica feminista. Las filósofas feministas sostienen, ¿dónde está esto? Eh, eh, eh. Bueno, esto igual lo tienen en el texto, no sé si, según que la lógica, bueno, sigo leyendo, en algún momento me encontraré. Las filósofas feministas sostienen que el conocimiento es el producto de interacciones sociales entre miembros de una comunidad y de interacciones entre ellos y los objetos a ser conocidos, ¿sí? O sea, es un quehacer humano entre individuos, ¿no? Y dado que quienes están involucrados en la producción de conocimiento científico están situados históricamente, geográficamente y socialmente, sus observaciones y sus razonamientos no pueden sino reflejar sus propias situaciones, ¿sí? O sea, cada uno con su subjetividad, o sea, es una actividad, dicen las feministas, donde está conformada por individuos que están en un contexto histórico, social, y que cada uno tiene sus valores, ¿no? Incluso asumiendo que la objetividad que se adscribe a la ciencia es, en sentido estricto, intersubjetividad, o sea, no hay una objetividad, sino múltiples subjetividades, múltiples sujetos que componen la comunidad científica, participan en la ciencia,
Debe tenerse en cuenta que esta supone, o sea, la actividad científica, un conjunto de creencias y valores. Los enfoques sobre ciencia y género han analizado los siguientes aspectos. Acá está. Bueno, hay una parte que no la escribí o no la estoy leyendo. Estoy viendo muy mal. Bueno, entonces, los enfoques sobre ciencia y género han analizado los siguientes aspectos. Primero, la exclusión de las mujeres o su rol marginal. En la ciencia estamos hablando, ¿no? Muchas contribuciones de mujeres han sido olvidadas. Están ausentes en las historias de la ciencia o en los libros de texto. Y cuando las mujeres no tenían derecho a la propiedad, las mujeres tecnólogas no podían figurar en los registros de patentes. O sea, una mujer hacía un descubrimiento, pero no lo podía patentar, porque era mujer, apareciendo sus padres, maridos u otros hombres como responsables de sus invenciones. A su vez, los inventos relacionados con lo doméstico o la crianza no eran considerados tecnológicos, ¿sí? Eran de un género menor. Si a alguien le interesa, no sé si es una serie o una película, la de Madame o Marie Curie, ¿sí? Acá se ve bastante esto, ¿no? Una mujer científica en aquella época. 2. El producto de las ciencias, las teorías científicas. Diversas disciplinas, como medicina, psiquiatría, biología, bioquímica, han abordado a las mujeres como objeto de conocimiento y las han caracterizado como inferiores a los varones, débiles, como naturalmente destinadas al trabajo doméstico, como incapaces de pensamiento racional, como personas sensibles, intelectualmente inferiores y subordinadas. Asimismo, han universalizado al varón, tomándolo como representativo de la especie, lo que condujo, por ejemplo, a que durante mucho tiempo, y esto no es mucho tiempo atrás, es solo unos años, para mí poco, quizás para ustedes mucho, pero yo lo recuerdo, lo que condujo, por ejemplo, a que durante mucho tiempo no se conocieran los síntomas y las características propias de los trastornos cardiovasculares en las mujeres, ¿sí? Que son diferentes, pero un trastorno cardiovascular estaba estudiado en hombres, ¿sí? Entonces, por ahí una mujer tenía un problema cardiovascular y como era distinto, no se lo entendía como un problema cardiovascular y bueno, podía tener una patología cardiovascular y no ser tratada como tal. Fueron dichas diferencias las que en muchos casos han influenciado la propia formulación de ciertos enunciados científicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, los enunciados científicos acerca de los problemas cardiovasculares, si estaban estudiados en hombres, y eso valía para toda la especie humana, bueno, esto, ¿no? Cuando una mujer tiene un problema cardiovascular, como no entraba en esos enunciados que habían sido hechos a partir de estudiar cómo era esto en hombres, quedaba ignorado. 3. La propia concepción de lo que la ciencia y su metodología son. Mau. Abajo. La metodología científica es androcéntrica. Andro es hombre, ¿no? Es androcéntrica. Al concebir como masculino al sujeto de conocimiento y como feminizado a su objeto, la naturaleza, que se considera que debe ser controlada o dominada. Y acá relata una anécdota, que parece bastante, de un premio Nobel en 1965, Richard Feynman, quien al recoger el premio Nobel en 1965 se refería a las teorías científicas públicamente como jóvenes atractivas que han de ser ganadas,
pero que se convierten con el tiempo en viejas matronas, ya no deseables, pero dignas de respeto. Un error. Bueno, 4. La tecnología, las aplicaciones tecnocientíficas específicas. En la actualidad podemos identificar este tipo de sesgo en múltiples situaciones, como por ejemplo el tratamiento de la menopausia, en su propia consideración como enfermedad, o en el modo en que se estudia la infertilidad femenina y cómo ello influye en la confección de tratamientos de fertilización asistida. Hasta hace muy poco tiempo, ante la dificultad de lograr un embarazo en una pareja heterosexual, en primer lugar se estudiaba a la mujer y solo en el caso de no hallar nada se estudiaba posteriormente al varón. Situación que empezó a cambiar recientemente. Los estudios feministas sobre la ciencia se han ocupado de todas estas cuestiones y en todas ellas se advierte el rol fundamental del género y de los valores contextuales, ¿sí? Del contexto científico, la cosmovisión, diría Kuhn. Las feministas han afirmado que el conocimiento científico, que se erige como principal logro humano y como visión universal y objetiva del mundo, expresa el punto de vista que las feministas llamamos androcéntrico, el del varón adulto, blanco, propietario y capaz. Además, la categoría de género en muchos análisis feministas de la ciencia se considera estrechamente relacionada con otras categorías como las de clase y raza. ¡Ay! ¡Qué pesado! A partir de lo expuesto hasta aquí, pueden ponerse en cuestión los modos de validación del conocimiento y la pretendida objetividad y universalidad del conocimiento científico y sus métodos, ¿sí? O sea, cuestionar qué tan objetiva es la ciencia, ¿sí? Con estos planteos. Identificar los límites del conocimiento científico no es una tarea exclusiva de los enfoques feministas. Esta tarea crítica es necesaria, aun si se acepta que el conocimiento científico es el conocimiento más confiable del que disponemos, ¿sí? Esto no lo invalida, sigue siendo el conocimiento más confiable del que disponemos los humanos. Y que la evidencia empírica es su base menos débil, ¿sí? La evidencia empírica que se evidencia con los hechos sigue siendo una evidencia importante. Así como decía que la lógica y la experimentación, con todo esto no se le quitaba importancia, pero lo que se considera es que no es lo único, ¿sí? Aunque garantice de alguna manera gran parte de la objetividad y la universalización de la ciencia, pero no es lo único que influye en la ciencia. Bueno, en este sentido, ya hemos puesto suficientemente en duda que la lógica y la experiencia, bueno, sean los factores que exclusiva o eminentemente intervienen en la aceptación o rechazo de una hipótesis determinada. Y acá empieza el caso de la anomalía. Se llama un caso, la intersexualidad o el arquetipo de la monstruosidad. Aunque quizás sea menos evidente, también constituye sesgo de género la negación de la existencia de muchas personas que han nacido con características corporales, hormonales o cromosómicas, tales que resulta imposible clasificarlas como varones o mujeres. Estos cuerpos u organismos indescifrables para la biología y la medicina
son caracterizados como anomalías, de acuerdo con la explicación biológica del dimorfismo sexual, D2, entendido como las variaciones entre machos y hembras. La biomedicina distingue en principio 3 niveles de diferenciación sexual. Primero, el nivel del sexo genético o cromosómico, cromosomas XX, ¿sí? Para varón, para macho, o XY para mujer. 2, el nivel del sexo gonadal, esto es la presencia de ovarios o testículos. Y un tercer nivel, el nivel del sexo genital, si hay vagina, vulva, pene o próstata, que se determina en el periodo fetal. Se suele referir a un cuarto nivel, que es el nivel del sexo psicosexual y el sexo social, que se afirma que se determina en la pubertad e incluye los denominados caracteres sexuales secundarios. Este cuarto nivel se identifica con lo que muchos enfoques llaman género, como contrapuesto al sexo biológico. La biología explica la diferenciación sexual en humanos postulando el denominado sistema XX-XY. El sexo se fija en el momento de la fecundación por medio de la composición cromosómica del individuo. Las células humanas contienen 2 juegos de cromosomas reproductivas, óvulos y espermatozoides. Todas las células somáticas en hembras humanas contienen 2 cromosomas sexuales X, o sea, doble X, XX. Pues las hembras solo producen este tipo de cromosomas. Los machos, en cambio, producen tanto cromosomas sexuales X como Y, y todas sus células somáticas contienen un cromosoma X y un cromosoma Y, o sea, XY. Durante la fertilización, dependiendo de cuál sea el cromosoma en el gameto masculino, que es el único caso en que puede variar, ¿sí? Porque es el que tiene XY, la hembra tiene XX, la célula fecundada tendrá el genotipo XX o el genotipo XY, lo que determina el sexo del embrión, femenino y masculino respectivamente. La determinación del sexo se explica entonces simplemente en términos de la presencia o ausencia del cromosoma Y. En los casos que la ciencia considera normales o típicos, el sexo genético origina una suerte de cadena de efectos, determinando así los otros niveles, gonadal y genital. Así, el sexo genético, el sexo gonadal y el sexo genital, fenotípico, o sea, el observable, ¿sí? Coinciden. Femenino es XX, con ovarios, vagina y vulva, y masculino es XY, con testículos, pene y próstata. Ahora bien, la distinción entre niveles parece resultar de extrema utilidad para pensar los casos tradicionalmente considerados no normales. Los fenómenos que se conocen actualmente como casos de intersexualidad ponen en cuestión aquella armonía entre los 3 niveles. Por eso, la intersexualidad es una anomalía en sentido científico, catalogada como trastorno por la medicina. Se suelen distinguir entre distintos tipos de intersexualidad, denominada anteriormente hermafroditismo y actualmente trastornos del desarrollo sexual. Se encuadran en esta denominación entonces los casos de personas que no presentan concordancia entre los 3 niveles de determinación sexual. Por ejemplo, personas que son XX, tienen ovarios y genitales de apariencia masculina,
y personas que son XY y tienen genitales de apariencia femenina o ambiguos. También hay personas que presentan tanto tejido ovárico como testicular. Y existe también intersexualidad cromosómica, personas que son X0, o sea que tienen únicamente un cromosoma sexual X. Esto se denomina síndrome de Turner. O personas que presentan 3 cromosomas sexuales, XXY, y que se denomina síndrome de Klinefelter. ¿Sí? O sea, son considerados trastornos. Resulta interesante que a pesar de los casos en los que no se da normalmente aquella cadena causal en los 3 niveles que va del plano cromosómico al gonadal y al genital, al postular que la determinación del sexo en humanos es cromosómica, se está otorgando preeminencia al plano cromosómico, molecular, no a los otros 2 planos, ¿no? Al gonadal y al genital. Esto entra en conflicto con lo que ocurre en la práctica biomédica ante el nacimiento de un bebé intersexual, de acuerdo con un protocolo médico que recién en la actualidad está comenzando a ser objeto de reflexión médica, científica y ética. El sexo genético no es el aspecto que se privilegia al intervenir a los niños intersexuales, porque se los interviene muchas veces. Si los interviene pasan por una cirugía. Sino que en general, ante los casos de infantes intersexuales, los médicos, en diálogo con o a partir de la demanda de madres y padres, contando con la intervención de los comités de ética de los hospitales y de acuerdo con ciertos protocolos, deciden optar por un sexo sobre la base de las características fenotípicas, o sea, lo que se observa, el sexo genital, dejando de lado el sexo genético y, según el caso, prestando mayor o menor atención a las gónadas. Para decidir por masculino, se tiene en cuenta el tamaño y la posible funcionalidad del pene. Para decidir por femenino, se atiende a las gónadas. Ante la presencia de ovarios, se opta por femenino. Esto es así porque se considera que lo que define a un varón es penetrar a una vagina, mientras que lo que define la feminidad es poder gestar. La corrección, o sea, la cirugía, se realiza bajo el supuesto de que la sexualidad es heterosexual. La elección de un sexo y la intervención quirúrgica, les recomiendo también para ver una película que trabaja Ricardo Darín y, bueno, no me acuerdo qué, que se llama XY, justamente. Ellos tienen una hija que, bueno, es intersexual. La elección de un sexo y la intervención quirúrgica, así como el tratamiento de hormonas, pues después de la intervención quirúrgica es un tratamiento hormonal, que se prescribe a los niños, se asientan en cierto conocimiento teórico respecto del dimorfismo sexual y en ciertos supuestos no científicos, como qué caracteriza la feminidad y la masculinidad, o cómo debe ser la orientación sexual universal de los humanos. Otros supuestos no científicos también influyen en la caracterización de la intersexualidad, como trastorno. Les decía, se lo llama trastorno de Turner, trastorno de, bueno, un nombre más extraño, sobre la base de su supuestamente baja frecuencia estadística. Supuestamente baja frecuencia estadística. Históricamente, la intersexualidad se ha intentado negar. Y acá viene con la recolección de datos, ¿no? Dice, resulta llamativo que no hay prácticamente cifras recolectadas seriamente respecto de la frecuencia del fenómeno. La falta de cifras oficiales respecto de cuántos bebés nacen con algún tipo de intersexualidad es concordante con la propia caracterización científica de la condición como atípica, anormal o patológica.
no habiendo en muchísimos casos ningún riesgo de salud asociado a la condición. O sea, no es que son personas que tengan un trastorno, un riesgo para su salud, ¿sí? A su vez, la caracterización científica es concordante con la corrección quirúrgica que se realiza muy tempranamente, o sea, el individuo no tiene ninguna decisión al respecto, a veces nunca se entera que le ocurrió, y que armoniza perfectamente con el ocultamiento social de la existencia de personas intersexuales. La mera existencia de la intersexualidad debería conducir a revisar el binarismo que excluye a muchísimas personas de las categorías masculino-femenino. Entonces, se pregunta, ¿es correcto afirmar desde un punto de vista científico que hay solo dos sexos, masculino y femenino? ¿Qué consecuencias tendría tomar más en serio la existencia de la intersexualidad? ¿Qué consecuencias? Debería realizarse seriamente una recolección de datos, ¿sí? A ver, ¿sí? Esto de seleccionar los datos, a ver qué tan frecuente es. Aquí vemos cómo, según se señaló al comienzo, la evidencia se recolecta sobre la base de ciertos supuestos, ¿sí? Yo hago una recolección, esto es importante, ¿sí? Estos casos son importantes, estos no, ¿sí? Son anomalías. En este caso, el supuesto de la monstruosidad de la intersexualidad. Si solo buscamos humanos varones y humanos mujeres, o sea, si esto es relevante, será más sencillo intentar subsumir la totalidad de los casos hallados en una u otra categoría, y los casos de personas que no cuadren allí serán difíciles de registrar o serán considerados anomalías y ni siquiera se registran. Al postular el dimorfismo sexual, o sea, macho-hembra, la ciencia refuerza un ordenamiento de lo que es normal, sano, típico, que descansa en ideas previas a su propia formulación y que en algunos casos son dogmas morales. Entonces termina el texto con un interrogante que se llama buena ciencia, mala ciencia. Dice, ¿esto supone que es posible una ciencia no sesgada, o sea, totalmente objetiva, en la que no intervengan valores, prejuicios? Y dice, el empirismo ingenuo, que se llama una postura filosófica, el empirismo ingenuo ha considerado que la ciencia androcéntrica, o sea, con privilegio al hombre, es mala ciencia, pero que puede haber buena ciencia o ciencia sin valores, sin prejuicios. Si toda ciencia está sesgada, porque siempre hay valores en juego, es imposible una ciencia incontaminada de los modos en que nos relacionamos las personas y los grupos, y el género es constitutivo de estas relaciones. Entonces, quizá la dicotomía ciencia sesgada versus ciencia no sesgada no sea una buena dicotomía. O sea, como lo que veíamos la clase pasada, el prejuicio es imposible, ¿sí? Y todos vamos a observar siempre con hipótesis subyacentes con una carga teórica propia. Es intrínseco al humano, ¿no? Muchas autoras han argumentado en favor de producir una ciencia feminista, una ciencia que desenmascare el carácter masculino de la ciencia. ¿Alguien entra recién? Bueno, muchas autoras han argumentado en favor de producir una ciencia feminista, una ciencia que desenmascare el carácter masculino de la ciencia, que enfatice la relación que existe entre el conocimiento científico y el poder.
una ciencia impregnada de valores que propugnen la igualdad entre mujeres y hombres, que combata activamente la negación de la diversidad. Asumir que toda ciencia está impregnada de valores no implica sostener que la ciencia tiene el mismo valor cognoscitivo que cualquier otro cuerpo de conocimiento no científico. O sea, todo esto, ¿sí? O sea, aceptar que en la ciencia existen estos prejuicios, estos valores, estas cuestiones que son morales, que empañan de alguna manera la ciencia, no implica negar que la ciencia no sea, como decía, lo mejor que tenemos hasta ahora, ¿no? Ni que sea lo mismo conocimiento científico que un pseudo conocimiento, ¿sí? Del mismo modo, afirmar que la lógica y la experiencia no resultan suficientes para justificar la ciencia, ¿sí? No implica que no sean necesarias, ¿sí? Que la ciencia esté valorativamente comprometida no implica que no hay criterios y valores lo suficientemente buenos para rechazar o aceptar hipótesis. Y termina, por ejemplo, sería ingenuo no considerar el papel no puedo bajar porque no, me estoy quedando ciega. Es la última clase. Nos queda una todavía. Bueno, dice, por ejemplo, sería ingenuo no considerar el papel que cumplen en la producción de medicamentos los intereses económicos y corporativos de los laboratorios, ¿no? Pero eso no implica estar en contra de que las personas se vacunen o usen medicamentos, ni implica afirmar que los medicamentos no sean efectivos para curar enfermedades. O sea, sí, yo sé que en los laboratorios hay intereses económicos, pero eso no quiere decir que yo me enfermo, no voy a tomar un medicamento o me convierta en un antivacuna. Ahora bien, reconocer que los medicamentos y las vacunas son muy buenos para mejorar la vida de las personas no debe cegarnos ante, bueno, el daño que producen los ensayos clínicos, la manipulación animal en los ensayos, ni debe conducirnos a negar los efectos secundarios, así como todos los intereses que intervienen en la producción. Tampoco debemos desatender que son ciertas clases sociales las que obtienen los mayores beneficios de los adelantos tecnocientíficos. Desde una perspectiva feminista, quizás sea posible contribuir a ampliar la noción de racionalidad, objetividad y universalidad que la ciencia suele adscribirse, a pensar que esas nociones no son independientes de los valores que inevitablemente dan forma a toda práctica humana. ¿Sí? Bueno, este es el texto. Dejo de compartir pantalla. Bueno, entonces, bueno, básicamente este es el texto de feminismo que hice como un resumen y amplié algunas cosas, pero bueno, o sea, digamos, ¿qué es lo que dice? Que la ciencia es lo más importante que seguimos teniendo, ¿sí? Que hay una pretensión de objetividad, que buena la experimentación, la utilización de la lógica, el basamento empírico, pero que no hay que desconocer otras hipótesis no necesariamente científicas, pero que se filtran, porque la ciencia es una actividad humana, a la hora de hacer ciencia, ¿sí? Bueno, y hacer visible esto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario para hacer sobre lo que vimos hoy? Decime, Mónica.
Hay pocas, hay menos. Sí, claro que sí. Sí, sí. Este, claro, tal cual, pero la ciencia también forma parte de lo social. La ciencia forma parte de la sociedad, es una actividad que está incluida en la sociedad. Entonces, los científicos forman parte de la sociedad y son sujetos que de alguna manera cargan con prejuicios y valores que son propios de esa sociedad, ¿sí? Pero sí es cierto lo que vos decís, bueno, yo no tiene nada que ver que lo vaya a buscar, pero tengo un cuadro de mi abuelo cuando se recibió en el año 1910, más o menos, de médico, son como 50 tipos y hay 3 mujeres. No, más de 50, pero son 3 mujeres, o sea, ni siquiera había acceso, por ahí era frecuente el acceso a la universidad, era muy mal visto, era más o menos, no sé, como si se dedicaran a una actividad ilegal. En el siglo XIX, claro, sí, 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 sí. No, a vos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, entonces, esta es la última clase teórica, ¿sí? Este es el texto, el de feminismo, y el martes que viene vamos a tener una clase de repaso para prepararnos para el final, ¿sí? Bueno, nos despedimos entonces hasta el martes que viene, si no hay ninguna otra pregunta. Dale, profe. Bueno, chau chicos, cuídense. Usted igual, cuídese. Gracias.